Hola gente de YouTube. Bienvenidos al segundo video del canal. Hoy arrancamos con una nueva serie donde vamos a explicar cómo funciona cada división de la Liga Polygai, y qué mejor que empezar con la más importante de todas, la primera división. En este video vamos a explicar cómo funciona el torneo y, al final, haremos un 1 por 1 de cada equipo. Empecemos por la primera división, la A, o también llamada División de Oro. Esta división se juega en 2 torneos al año, el Apertura y el Clausura. Primero una fase regular de 11 fechas, después vienen los playoffs, con cuartos, semis y una gran final. Y como si fuera poco, los campeones de la Apertura y Clausura se enfrentan a fin de año en la Supercopa de la Liga. Y el que gane eso, puede ir por el trofeo de Supercampeones, el cual lo jugará contra el campeón de la Copa Nosi, Razer Electronics, que explicaremos más adelante. Ahora bien, ¿cómo funciona esta división en cuanto a clasificaciones y descensos? Aquí lo explico. El Apertura se juega entre marzo y mayo, donde la gran final es el 2 de junio. El Clausura se juega entre julio y septiembre, donde la gran final es el 2 de noviembre. En cada torneo, los 12 equipos juegan entre sí una sola vez. Eso da un total de 11 fechas por torneo. Se juega de julio a septiembre, con partidos cada fin de semana. Ahora, ¿quiénes clasifican a los playoffs? Buena pregunta, mira. Por ejemplo, el Clausura 2025 se disputa así. Fase regular, del 5 de julio al 14 de septiembre. Cuartos de final, ida el 20, 21 de septiembre, vuelta el 27, 28. Semifinales, ida el 4, 5 de octubre, vuelta el 11, 12. Final única, domingo 2 de noviembre. Entonces, los primeros 8 equipos del torneo clasifican a los cuartos de final. Se enfrentan primero vs octavo, segundo vs séptimo, tercero vs sexto, y cuarto vs 5. Las series son ida y vuelta, excepto la final, que es a partido único en cancha neutral. Ahora hablemos de algo que todos temen, el descenso. En la División A, no basta con tener un buen torneo. Acá los equipos tienen que rendir todo el año, porque existe la temida tabla anual. Esta tabla suma los puntos que cada equipo obtuvo en el Apertura y el Clausura. O sea, si fuiste un desastre en el primer semestre y pensabas redimirte después, más te vale ganar mucho, porque la calculadora no perdona. La tabla anual no solo sirve para los descensos, además tiene otras 2 funciones más, así que vamos con las 3 funciones. 1. Definir descensos y repechaje. Los equipos que terminen en el 11º y 12º lugar en la tabla anual descienden directamente a la segunda división B. El equipo que termine en el 10º lugar jugará un repechaje por la permanencia ante el tercero de la segunda división B. Este repechaje se jugará en diciembre, en formato ida y vuelta. El ganador jugará en la A el año siguiente. El perdedor, en la B. 2. Clasificación a la Copa Élite, torneo internacional de este universo, donde los equipos que terminen primero y segundo de la tabla anual clasifican a la fase de grupos. También van a fase de grupos el campeón de la Apertura y el campeón del Clausura. Además, el tercero de la tabla anual junto al campeón de la Copa Nosi, clasificarán a la fase 2 de la Copa Elite, la cual es una fase previa a la fase de grupos, donde los que lleguen y ganen la fase 3 jugarán la fase de grupos. Nota: si un equipo repite logros, por ejemplo, campeón de la Apertura y primero en la anual, su cupo no se pierde. Lo hereda el siguiente mejor ubicado en la tabla anual, siguiendo el orden de prioridad determinado por la organización de la Copa Élite. Explicaremos esa copa más adelante. 3. Clasificación a la Supercopa de la Liga. El campeón de la Apertura y el campeón del Clausura juegan la Supercopa de la Liga, 21 de diciembre 2025. Si un mismo equipo gana ambos torneos, el rival será el segundo de la tabla anual. Dato extra: además de la Copa Elite, desde la División A de la Liga Polygai también se clasifican equipos a la Copa Supercontinental. En concreto, van los clubes que terminen en los puestos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la tabla anual. Pero, ¿qué es la Copa Supercontinental? La Copa Supercontinental es la segunda copa internacional de este universo, similar a la Copa Sudamericana en la vida real. Su formato tiene 4 fases: fase nacional, fase de grupos, playoffs, los cuales son los 16avos de final, fase final, de octavos en adelante, fase nacional. En esta etapa participan 32 equipos, divididos por país. Los clasificados de cada liga se enfrentan entre sí para determinar a los que avanzan a la fase de grupos. Por ejemplo, si desde la Liga Polygai clasifican Bergaster United, Atlético Xbox, Pinturitas City, Atlético Tuculebra, se formarían cruces directos entre ellos, como Atlético Xbox vs Pinturitas City,
Bergaster United vs Atlético Tuculebra. De esos partidos, los dos ganadores avanzan a la fase de grupos. Ahora que está la tabla anual y el formato aclarado, vamos a resumir cómo fue la apertura y cómo está actualmente el clausura a día de hoy, 27 de julio 2025. La temporada comenzó con una intensa fase regular donde los 12 equipos de la División de Oro se enfrentaron todos contra todos en un formato único de 11 fechas. Al término de esta etapa, Enemigos fue el equipo más destacado. Con 9 victorias, un empate y solo una derrota, sumaron 28 puntos, marcando 30 goles y recibiendo solo 12, con una diferencia de gol de más 18. Lo siguieron de cerca Amigos con 25 puntos y Tulones con 23. También clasificaron a los playoffs Deportivo Gay, Pichulones, Bulbaster City, Polléricos Unidos y Salseros FC, los 8 mejores del campeonato. Así fue como quedó la tabla con Enemigos sólido en la punta. Ahora toca mostrar cómo fueron los playoffs. Playoffs de la apertura. Cuartos de final. Enemigos superó cómodamente a Salseros FC con un global de 5-1. Amigos se impuso por la mínima en una serie muy pareja ante Polléricos Unidos, 4-3. Tulones venció ajustadamente a Bulbaster City con un global de 3-2. Deportivo Gay dejó fuera a Pichulones tras un emocionante 4-3. Semifinales. Enemigos reafirmó su favoritismo eliminando a Deportivo Gay con un global de 4-2. La otra semifinal fue pura emoción. Amigos y Tulones empataron 3-3 en el global, y Amigos se impuso en penales por 3-1. Gran final, 2 de junio de 2025. Un auténtico partidazo entre los dos mejores equipos del torneo y el mayor clásico de toda la Liga Poligay. Enemigos y Amigos empataron 1-1 en los 90 minutos para luego quedar 2-2 luego de una entretenida prórroga. En la tanda de penales, Enemigos se consagró campeón al imponerse 4-3, alzando así el título de la Apertura 2025 de la Liga Poligay A. Resumen de lo que llevamos de clausura. Tras un intenso apertura, los 12 equipos vuelven al ruedo para disputar la segunda mitad del año, donde se define todo: clasificación a playoffs, descenso, y la pelea por la Supercopa de la Liga. El formato es el mismo. 11 fechas de fase regular, con los mejores 8 avanzando a los cuartos de final. Pero la presión es mayor. Cada punto cuenta, porque también suma para la tabla anual, donde se definen los clasificados a la Copa Élite y los equipos que perderán la categoría. ¿Quién se consagrará en este clausura? Todo eso lo veremos, fecha a fecha. Antes de arrancar con las fechas, tengo que dar una información importante. Salseros FC fue comprado por el empresario multimillonario Simón Alarcón, el cual es fanático de Xbox y quería darle una mejor imagen a Salseros ya que tuvo un paupérrimo apertura. Entonces ahora ya no existe Salseros FC. Ahora en su reemplazo llega Atlético Xbox. Simón busca con este nuevo nombre cambiar la imagen de Salseros por completo y pelear el clausura y la Copa Nosi para clasificar a la Copa Elite 2026. Ahora sí, primero las fechas. Fechas clave Liga Poligay. A. Clausura 2025 fase regular, 11 fechas. Del 5 julio al 14 de septiembre 2025. Playoffs. Cuartos de final ida. 20 y 21 de septiembre 2025. Cuartos de final vuelta. 27 y 28 de septiembre 2025. Semifinales ida. 4 y 5 de octubre 2025. Semifinales vuelta. 11 y 12 de octubre 2025. Final única. 2 de noviembre 2025. Fecha 1, 5 al 6 de julio 2025. Sábado 5 de julio. Primer partido. Amigos 3, Enemigos 6, el superclásico se lo lleva Enemigos con goleada de visita. Segundo partido. Tulones 1, Atlético Tuculebra 0. Tercer partido Pichulones 2, Polléricos Unidos 3, clásico cerrado pero se lo lleva Polléricos. Domingo 6 de julio. Cuarto partido. Deportivo Gay 4, Pinturritas City 1. Quinto partido. Deportivo Hetero 2, Bergaster United 4. Sexto partido. Bulbaster City, Atlético Xbox 1, gran debut de Atlético Xbox con triunfo ajustado de visita. Fecha 2, 12 y 13 de julio. Sábado 12 de julio. Primer partido. Polléricos Unidos 2, Deportivo Gay 2. Segundo partido. Atlético Xbox 3, Bergaster United 1. Tercer partido. Tulones 1, Enemigos 2. Domingo 13 de julio. Cuarto partido. Amigos 4, Deportivo Hetero 1. Quinto partido. Pichulones 2, Pinturritas City 3. Sexto partido. Bulbaster City 0, Atlético Tuculebra 1. Fecha 3, 19 y 20 de julio. Sábado 19 de julio. Primer partido. Pinturritas City 3, Tulones 1.
Segundo partido. Enemigos 3, Deportivo Hetero 1. Tercer partido. Bullbuster City 0, Pichulones 1. Domingo 20 de julio. Cuarto partido. Deportivo Xbox 1, Amigos 0. Quinto partido. Bergaster United 1, Atlético Tuculebra 2. Sexto partido. Deportivo Gay 0, Polléricos Unidos 2. Y por último la fecha 4, 26 y 27 de julio. Sábado 26 de julio. Primer partido. Deportivo Hetero 1, Pichulones 1. Partido parejo. Hetero suma su primer empate, Pichulones sigue irregular. Segundo partido. Polléricos Unidos 2, Tulones 0. Golpe fuerte de los Polléricos, que reaccionan en casa. Tercer partido. Pinturitas City 0, Atlético Xbox 2. Pinturitas se hunde, sigue sin sumar. Xbox sigue en racha. Domingo 27 de julio. Cuarto partido. Enemigos 4, Bullbuster City 0. Goleada brutal del líder invicto. Enemigos arrasa y Bullbuster sigue último sin marcar un gol. Quinto partido. Atlético Tuculebra 1, Deportivo Gay 0. Sorpresa. Tuculebra da el golpe y saca puntos clave para salir del fondo. Sexto partido. Amigos 3, Bergaster United 0. Amigos sigue prendido y contundente. Bergaster pierde terreno. Luego de ese resumen de la apertura y clausura, queda mostrar cómo están actualmente las dos tablas. Primero la del clausura. Enemigos puntero absoluto, firme candidato al bicampeonato. Hetero y Bullbuster, muy complicados abajo. Especialmente Bullbuster, que tiene 0 puntos con 0 goles anotados y 7 en contra. Ahora la tabla anual. Puntos clave. Enemigos sigue dominando todo. Tuculebra estaría jugando repechaje contra el tercero de la B. Deportivo Hetero y Pinturitas City estarían bajando directamente a la División B. Están clasificando Amigos y Deportivo Gay por tabla anual. Enemigos ya está en la Copa Elite por ganar el Apertura. También irán los campeones del Clausura y Copa Nosida Fair Electronics. Ya con el resumen de la apertura y clausura hecho, toca hacer el 1 por 1. 1. Enemigos. Temporada brillante. Líder de la tabla anual, campeón de la apertura y ya clasificado a la Supercopa de la Liga y la Copa Elite 2026. Sigue siendo el equipo a vencer. En la Copa Elite, enfrentará a Atlético Xbox en octavos de final. La ida será el martes 12 de agosto de local, y la vuelta el martes 19 como visita. Se avecina un cruce picante entre clubes nacionales. En la Copa Nosi, también sigue con vida. Se medirá con Deportivo Láteros en octavos. Ida el 24 de septiembre como local y la vuelta el 1 de octubre como visita. 2. Amigos. Irregular en el clausura, pero firmes en el anual. Siguen en la pelea por el top 3 anual y vivos en todos los frentes. En la Copa Elite, chocarán contra Nacional de Uruguay. Jugarán la ida el jueves 14 de agosto como visitante y la vuelta el jueves 21 de local. En la Copa Nosi, juegan ante Chancla FC, uno de los más irregulares de la ida el 24 de septiembre como visita y la vuelta el 1 de octubre como local. 3. Deportivo Gay. En lo nacional terminó en cuarto lugar de la fase regular de la apertura y avanzó a playoffs, donde fue eliminado en semifinales por Enemigos. En el clausura tras 4 fechas está en la mitad de tabla, con 7 puntos. Busca recuperar la regularidad para pelear arriba. En la tabla anual se ubica en el tercer puesto con 27 puntos, lo que actualmente lo está clasificando al repechaje de la Copa Elite 2026. En la Copa Nosida Fair Electronics 2025, pasó como primero del grupo D y el sorteo lo emparejó en octavos contra Atlético Tuculebra, en un clásico regional que promete mucha tensión. En lo internacional, quedó en el grupo G de la Copa Elite junto a Corinthians, Peñarol y Red Bull Bragantino. Quedó como segundo de grupo con 9 puntos, 2 ganados, 3 empatados y 1 perdido, simplemente algo histórico. Puntos importantes. Victoria histórica 2-1 en Montevideo frente a Peñarol, que fue clave para su clasificación. Partidos muy parejos frente a rivales brasileños como Corinthians y Bragantino, donde mostró competitividad. Octavos de final. Se medirá con Palmeiras, uno de los gigantes del torneo. Será un cruce durísimo, pero llega con experiencia de partidos cerrados. La ida será el martes 12 de agosto en Brasil y la vuelta el 19 de agosto en Chile. Balance de su temporada hasta ahora. A nivel nacional es protagonista constante y sigue firme en puestos de liguilla. Internacionalmente logró un gran hito con la clasificación a octavos, ahora con la misión de sorprender a un gigante brasileño como Palmeiras. 4. Polléricos Unidos. En el ámbito nacional ha tenido un rendimiento bastante irregular.
En el Apertura terminó séptimo en la fase regular, y quedó eliminado en los cuartos de final frente a Amigos, con un global ajustado de 3-4. Sin embargo, en el Clausura la historia es diferente. Tras un gran arranque, actualmente marcha en el segundo lugar, a solo 2 puntos de Enemigos, mostrando una notable recuperación. Y gracias a eso actualmente marcha en el cuarto lugar de la tabla anual con 27 puntos, lo que le está dando la clasificación a la Copa Supercontinental 2026. Y en la Copa Nossi, quedó como líder del grupo J con 14 puntos, pero a pesar de eso, quedó eliminado en 16avos de final frente a Atlético Maric con un global de 2-4. Ámbito internacional. Jugó la Copa Supercontinental desde la fase nacional, donde enfrentó a Tulones, donde lastimosamente perdió 1-2, lo que significó su eliminación temprana. Por lo tanto, no pudo avanzar a la fase de grupos y cerró rápidamente su participación internacional. Balance de la temporada 2025 hasta ahora. En la liga local está resurgiendo y se perfila como candidato a pelear el Clausura. En copas, tanto en la Nossi como en la Supercontinental, se despidió temprano, pero ya está asegurando su presencia internacional en 2026 con su actual posición en el anual. 5. Tulones. Ámbito nacional. En el Apertura tuvieron una muy buena campaña, finalizando terceros en la fase regular, aunque quedaron eliminados en semifinales frente a Amigos por penales, 3-1. En el Clausura la situación es distinta. El equipo se ha mostrado muy irregular y actualmente se ubica en el 9º puesto, fuera de los playoffs por ahora. En la tabla anual marchan quintos con 26 puntos, lo que les asegura, de momento, un lugar en la Copa Supercontinental 2026. En la Copa Nossi, Tulones comenzaron su camino desde la fase previa, donde eliminaron a Fachis con 2 triunfos 2-1, cerrando la llave con un global de 4-2. En el grupo L mostraron su mejor versión. Terminaron invictos y líderes con 16 puntos, siendo uno de los equipos más sólidos de toda la Copa. Sin embargo, a pesar de esa gran fase de grupos, su recorrido terminó de manera dramática en 16avos de final frente a Piscola FC. Ida. Tulones 3, Piscola 2. Vuelta. Piscola 2, Tulones 1. Global. 4-4. Piscola ganó en penales, 4-2. En lo internacional, Tulones jugó la Copa Supercontinental donde comenzó desde la fase nacional, donde lograron un trabajado 2-1 frente a Polléricos Unidos, asegurando así su boleto a la fase de grupos. En el grupo A, les tocó un desafío muy difícil. Santos de Brasil, Independiente de Argentina y Libertad de Paraguay. Lejos de achicarse, firmaron una campaña histórica, con 12 puntos producto de 3 victorias y 3 empates, terminando invictos y en el segundo lugar del grupo, clasificando a los 16avos de final. En esa instancia, se midieron contra Olimpia de Paraguay, logrando una actuación memorable. Ida en Chile. Tulones 2, Olimpia 0. Vuelta en Paraguay. Olimpia 1, Tulones 1. Con un global de 3-1, Tulones avanzó con autoridad a los octavos de final, donde el sorteo determinó que su próximo rival será Sporting Cristal de Perú. Ida. El 14 de agosto en Lima. Vuelta. El 21 de agosto en Chile. Situación actual de su temporada. En Liga, peleando firme por puestos internacionales. En Copa Nossi, fueron protagonistas del grupo pero se despidieron dolorosamente en 16avos de final. En la Supercontinental, hicieron historia con una fase de grupos invicta y ya están en octavos de final contra Sporting Cristal, donde buscarán seguir sorprendiendo. 6. Pichulones. En el Apertura 2025, los Pichulones terminaron quintos en la fase regular con 19 puntos. Lograron clasificar a los playoffs, pero fueron eliminados en cuartos de final por Deportivo Gay, con un global ajustado de 4-3. En el Clausura, marchan octavos, entrando a playoffs con lo justo, sumando solo 4 puntos en 4 partidos. Producto de una victoria, un empate y 2 derrotas. En la tabla anual, llevan 25 puntos y están sextos, clasificando a la Copa Supercontinental 2026. En la Copa Nossi Fair Electronics, compartieron el grupo C, donde terminaron terceros con 7 puntos, y pasaron a 16avos como uno de los mejores terceros. Sin embargo, ahí fueron eliminados por Corlerones. Perdieron 2-3 en la ida, y 1-2 en la vuelta. Global, 5-3, y afuera. En lo internacional, jugaron la Copa Supercontinental 2025, pero quedaron eliminados tempranamente en la fase nacional, perdiendo 2-0 contra Deportivo Etero. En resumen, Pichulones ha sido un equipo irregular.
pelean en la liga y se mantienen en la parte media alta, pero en copas nacionales e internacionales no lograron avanzar demasiado. Aún así, con su posición en la tabla anual, tienen asegurado otro regreso a la Supercontinental en 2026. 7. Atlético Xbox. En lo nacional, el equipo comenzó el año jugando como Salceros FC. En el Apertura terminaron octavos con 16 puntos. Clasificaron a playoffs con lo justo, pero fueron eliminados en cuartos de final por enemigos, con un duro global de 5-1. Después de ese torneo, el club fue adquirido por Simón Alarcón y pasó a llamarse Atlético Xbox, cambio que se notó de inmediato. En el Clausura arrancaron con fuerza. Van terceros con 9 puntos en 4 partidos, mostrando una clara mejoría. En la Copa Nósida Fair Electronics, toda la fase de grupos la jugaron aún como Salceros FC. Ahí lideraron el grupo H con 14 puntos, superando a Inter de Friends, Piscola FC y Atlético Chocs. Ya como Atlético Xbox, en 16avos de final eliminaron a Auricus FC, empatando 2-2 en la ida y ganando 3-1 en la vuelta, para un global de 5-3. Ahora están en octavos de final, donde enfrentarán a Piscola FC. En lo internacional, también jugaron la fase de grupos de la Copa Elite 2025 bajo el nombre de Salceros FC. Compartieron el grupo D, donde terminaron segundos con 9 puntos, detrás de Atlético Nacional de Colombia. Sus resultados clave fueron una victoria memorable en Ecuador contra Barcelona Sporting Club, y un empate de visita en Medellín contra el propio Atlético Nacional. Con esa campaña clasificaron a octavos de final, donde ya como Atlético Xbox se medirán con enemigos, en un choque chileno imperdible. En la tabla anual 2025, Atlético Xbox está séptimo con 25 puntos, 26 goles a favor y 25 en contra. De momento, están en zona de Copa Supercontinental 2026. En resumen, Salceros tuvo un arranque irregular, pero la transformación en Atlético Xbox los convirtió en un equipo protagonista en todas las competencias, tanto nacionales como internacionales. 8. Bergaster United. En el torneo nacional, su apertura fue bastante flojo, terminando en la 10ª posición con solo 13 puntos, lejos de los playoffs. En el Clausura, el equipo ha mejorado un poco. Después de 4 fechas suman 6 puntos y están séptimos, peleando por meterse en la postemporada. En la Copa Nósida Fair Electronics tuvieron un gran rendimiento en fase de grupos, donde fueron líderes del grupo F con 16 puntos, superando a Brasileiraos, Flight Plate y Real Travesura. En 16avos eliminaron a Unión La Culebra con global de 4-2. La ida terminó 1-1, y en la vuelta ganaron 3-1 para sellar su clasificación. Ahora, en octavos de final, se enfrentarán a Patotudos FC en un duelo muy exigente. En la Copa Elite 2025, su experiencia internacional no fue la mejor. Compartieron el grupo A con River Plate de Argentina, Racing Club de Argentina y The Strongest de Bolivia. Terminaron últimos con apenas un punto, producto de un empate 1-1 frente a The Strongest en Santiago. El resto fueron 5 derrotas que marcaron la diferencia de nivel frente a rivales históricos. En resumen, Bergaster United muestra 2 caras muy distintas. En la Elite hicieron una campaña muy floja y sin victorias, pero en la Copa Nosi siguen vivos en octavos y sueñan con seguir avanzando. En la tabla anual, marchan octavos con 19 unidades, ubicados en zona media, sin clasificación internacional pero tampoco en riesgo de descenso. Mientras tanto, en la liga han levantado un poco en el Clausura, aunque todavía no alcanzan el protagonismo que su hinchada espera. 9. Bulbaster City. En el torneo nacional, su apertura fue aceptable. Terminaron en la 6ª posición con 18 puntos, lo que les permitió clasificar a los playoffs. Allí se enfrentaron a Turones en cuartos de final, donde fueron eliminados por un global de 3-2, quedando fuera en una serie muy pareja. En el Clausura, su rendimiento ha sido desastroso. Después de 4 fechas, no han logrado sumar puntos. 4 derrotas consecutivas, sin marcar goles y con 7 en contra. Marchan últimos en la tabla y necesitan una reacción urgente si quieren evitar el fondo en la tabla anual. Hablando de la tabla anual, Bulbaster City se ubica en la 9ª posición con 18 puntos. Por ahora está en zona media, sin clasificaciones a copas internacionales, pero también sin riesgo directo de descenso. En la Copa Nósida Fair Electronics, el equipo ha mostrado una cara muy distinta. Fueron líderes del grupo G con 15 puntos, superando a Corlerones, Real Maricucho y Club Deportivo La Ñonga.
En 16avos de final enfrentaron a Real Tablerones. La ida fue empate 1-1, pero en la vuelta ganaron 2-0 para clasificar con autoridad a los octavos. Ahora, en la próxima fase, se enfrentarán a Atlético Chacón en una llave que promete intensidad y muchas emociones. Y en lo internacional no jugaron nada XD. En resumen, Bulbaster City combina una buena campaña en la Copa NOS y con un clausura para el olvido. Su desafío será encontrar regularidad y levantar en la liga, mientras siguen soñando con dar el golpe en la Copa. 10. Atlético Tuculebra. En el torneo nacional, tuvieron una apertura complicado, terminando en la penúltima posición con solo 12 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Su defensa fue vulnerable, recibiendo 24 goles y quedando con una diferencia negativa de 9. En el clausura han mejorado un poco tras 4 fechas, sumando 6 puntos con 2 victorias y 2 derrotas. Actualmente marchan sextos en la tabla parcial del clausura. En la tabla anual, Atlético Tuculebra está en la 10ª posición con 15 puntos. Esto los ubica en zona de repechaje para evitar el descenso, enfrentándose contra el tercero de la División B para mantener la categoría. En la Copa NOS y Fair Electronics tuvieron un buen desempeño en la fase de grupos, liderando el grupo K con 13 puntos, superando a Podadores Junior, Fachis y Deportivo Cactus. En 16avos de final eliminaron a Fulviño FC con un global de 5-3. Ganaron 2-1 en la ida y 3-2 en la vuelta. Actualmente, en octavos de final, enfrentan a Deportivo Gay, en una llave difícil del lado izquierdo del cuadro. Atlético Tuculebra no participó en competencias internacionales esta temporada. Resumen de temporada. Atlético Tuculebra ha tenido una campaña irregular en el torneo nacional, con una apertura complicado pero mostrando mejoría en el clausura. Su participación en Copa NOS fue destacada, avanzando hasta octavos de final. La permanencia en la división está en juego, y lucharán duro para evitar el descenso vía repechaje. 11. Deportivo Hetero. En el torneo nacional, su apertura fue irregular, terminando noveno con 14 puntos, gracias a 4 victorias y 2 empates. Sin embargo, la defensa fue un problema, recibiendo 25 goles y quedando con una diferencia negativa de 7. En el clausura, el panorama se ha complicado aún más. Tras 4 fechas apenas suman un punto, con un empate y 3 derrotas, y ya están cerca de la zona roja. En la tabla anual, Deportivo Hetero marcha en la 11ª posición con 15 puntos, lo que actualmente los condena al descenso directo a la División B. En la Copa NOS y Fair Electronics, el equipo cumplió en fase de grupos, donde lideró el grupo E con 13 puntos, por encima de Unión La Culebra, Chancla FC e Invensis FC. Sin embargo, su camino terminó en 16avos de final, al caer 4-3 en el global frente a Deportivo Gay. La ida fue un 2-2 y en la vuelta perdieron 1-2, quedando eliminados. En la Copa Supercontinental 2025 tuvieron una actuación destacada. Superaron la fase nacional venciendo 2-0 a Pichulones, y en la fase de grupos del grupo 2 arrasaron, logrando 16 puntos y quedando invictos, por encima de Vasco da Gama, Newell's y Wanderers. Ganaron 5 partidos y solo empataron 1, con una sólida defensa y un ataque efectivo. En octavos de final, su rival es Peñarol de Uruguay, con la ida disputándose en casa y la vuelta en Montevideo. Resumen de temporada. Deportivo Hetero vive 2 realidades muy distintas. En la Liga Nacional están en crisis y en puesto de descenso directo, pero en la Copa Supercontinental se han mostrado como un rival fuerte, capaz de dominar su grupo. La lucha por la permanencia y el sueño internacional marcarán el resto de su año. 12 y último equipo. Pinturitas City. En el torneo Apertura 2025, las cosas no salieron como esperaban. Solo lograron 11 puntos en 12 partidos, con 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Marcaron 16 goles, pero recibieron 27, cerrando con una diferencia de -11 y quedando penúltimos en la tabla. En el clausura, tras 4 fechas, suman 3 puntos producto de una sola victoria y 3 caídas, con 5 goles a favor y 11 en contra. La defensa sigue siendo su punto más débil. En la tabla anual, el equipo ocupa la última posición con 14 puntos, lo que actualmente significa descenso directo a la División B. En la Copa NOS y Fair Electronics, su rendimiento fue mucho mejor. En fase de grupos dominaron el grupo primero con 15 puntos, por encima de Quilombiñas, Culebrísticos Plate y Unión Andina. En 16avos de final, eliminaron a Culebrísticos Plate con un global de 3-2. Empate 1-1 en la ida y victoria 2-1 en la vuelta.
Esto les permitió avanzar a octavos de final, donde se enfrentan nuevamente a Quilombiñas. No disputaron torneos internacionales este año. Resumen de temporada. Pinturitas City vive una gran contradicción. En la Liga Nacional están hundidos en la tabla, pero en la Copa no se han mostrado una cara competitiva. Sin embargo, si no mejoran en el clausura, podrían despedirse de la máxima categoría. Bueno, eso fue todo sobre la primera división de nuestra Liga Polligay, muy épico yes. Pero como saben, hoy es 17 de agosto y ya se jugó la fecha 7, así que para terminar este video que se está haciendo larguito, haremos un mini resumen de las fechas 5, 6 y 7, mostrando cómo ha evolucionado cada equipo. Fecha 5, 2 y 3 de agosto. Esta fecha trajo partidos muy interesantes. Enemigos y amigos seguían demostrando su poderío en la tabla, con Polléricos Unidos también mostrando solidez, mientras que Tulones lograba un triunfo clave para mantenerse en la pelea por las copas internacionales. Por otro lado, equipos como Pinturitas City y Bulbster City sufrían para sumar puntos y escaparse de la zona de descenso. Atlético Tuculebra y Deportivo Gay mantenían un rendimiento estable, sumando puntos importantes para no quedarse atrás. Fecha 6, 9 y 10 de agosto. En esta jornada, se notó un cambio de ritmo. Amigos lograba consolidarse como líder momentáneo del clausura tras un triunfo sólido, mientras Enemigos sufría un traspié con su derrota ante Polléricos Unidos. Deportivo Gay daba un paso adelante con un buen triunfo y Tulones quedaba con un resultado mixto, mostrando que su rendimiento era irregular. Atlético Xbox aprovechaba para mantenerse en la zona alta, mientras equipos como Pinturitas City lograban sumar puntos valiosos y Bulbster City seguía complicándose en la parte baja. Fecha 7, 16 y 17 de agosto. La fecha 7 fue intensa y con varios clásicos. Amigos confirmó su gran momento con un triunfo convincente, mientras Enemigos también mostraba poderío ofensivo. Atlético Xbox se mantenía firme y Deportivo Gay reafirmaba su posición entre los equipos que luchan por la Copa Elite. Tulones y Pichulones protagonizaron el clásico de apodos, dejando un partido muy disputado que mantiene la emoción en la tabla media. En el otro clásico, Enemigos venció a Atlético Tuculebra en un duelo de garra, consolidando su posición en la cima de la tabla anual. Equipos en riesgo de descenso como Pinturitas City, Deportivo Hetero y Bulbster City seguían en la lucha por puntos importantes para no complicarse, mientras que la zona media continuaba siendo muy competitiva. Luego de este análisis, para terminar vamos a analizar la tabla anual tras la fecha 7 de la primera división de la Liga Polligay. En la cima, Enemigos lidera con 44 puntos y una diferencia de gol de más 28. Su ofensiva es potente y ya tiene un cupo asegurado en la Copa Elite 2026. Muy cerca, Amigos tiene 43 puntos y más 26 de diferencia de gol. La lucha por el primer lugar está muy ajustada. En tercera posición, Deportivo Gay tiene 34 puntos y más 13 de diferencia de gol. Está en zona de repechaje para la Copa Elite. Necesita seguir sumando para no perder terreno. De cuarto a séptimo lugar están Tulones, Atlético Xbox, Polléricos Unidos y Pichulones. Todos luchan por los cupos de la Copa Supercontinental 2026. Los partidos entre ellos están muy parejos y cualquier resultado puede cambiar la tabla. En la zona media, Atlético Tuculebra y Vergaster United se mantienen sin riesgo de descenso, pero tampoco pelean por copas internacionales. Deben mantener el nivel para no caer. En la parte baja, Bulbster City está en repechaje, con 18 puntos y menos 13 de diferencia de gol. Deportivo Hetero y Pinturitas City están en descenso directo y necesitan mejorar urgentemente si quieren salvarse. En resumen, la liga está muy competitiva. La cima es para Enemigos y Amigos, la pelea por la Copa Supercontinental está abierta, y la zona de descenso promete emoción hasta el final. Y para finalizar, vamos a revisar cómo les fue a nuestros equipos de la Liga Polligay en las idas de los octavos de final de las copas internacionales. Copa Elite. En el duelo nacional, Enemigos empató 3-3 con Atlético Xbox. Partido muy parejo y emocionante. Deportivo Gay logró una gran victoria fuera de casa, ganando 4-3 contra Palmeiras. Excelente resultado para asegurar ventaja de cara a la vuelta. Amigos también tuvo un gran desempeño, venciendo 2-0 a Nacional de Uruguay. Muy buena ventaja de visitante para los octavos. En los otros partidos, River Plate ganó 3-1 a Liga de Quito, mientras que Estudiantes venció 1-0 a Cerro Porteño, y Corinthians empató 2-2 con Racing Club. Copa Supercontinental. Deportivo Hetero ganó 2-0 de local contra Peñarol, logrando una ventaja cómoda para la vuelta.
Turones dio la sorpresa y venció 4-2 a Sporting Cristal en Perú, un resultado espectacular como visitante. En otros partidos, Santos y Boca Juniors empataron 2-2, Botafogo ganó 1-0 a San Lorenzo, y Atlético Mineiro venció 3-2 a Vasco da Gama. Finalmente, Independiente Medellín ganó 1-0 a Coritiba, Lanús y Gremio empataron 2-2, y Once Caldas sorprendió ganando 2-0 a Atlético Paranaense. En resumen, nuestros equipos están teniendo una gran participación internacional, con victorias clave y empates importantes que los ponen bien para la vuelta. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado todo este trabajo que hicimos junto a mi querido ChatGPT. Recuerden que en este canal intentaremos transmitir todos los partidos de la liga si es posible, y también subir resúmenes de los encuentros. Siempre haremos lo posible para mantenerlos al día, así que solo queda esperar a que llegue el video de la segunda división de esta asombrosa liga. ¡Nos vemos!